No, arranco yo y ya está. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, buenos días. Vamos a empezar la siguiente mesa de debate de este 15º Congreso de Periodismo Digital. Me presento, bueno, soy Ignacio Gallego de la Universidad Carlos III de Madrid y esta es la mesa que dedica este Congreso de Periodismo Digital a hablar de radio, quizás siempre tratado un poco como el hermano pequeño de los medios de comunicación muchas veces. No se habla muchas veces de radio en relación con el digital, a pesar de la constante transformación que está llevando desde los últimos 15-20 años. Y para hablar de este tema tenemos a tres ponentes, colegas, tres profesionales que son un verdadero lujo, sobre todo para todos los universitarios que estáis aquí. Creo que vamos a tratar temas muy interesantes sobre qué está pasando ahora mismo en la radio online, en la radio digital, en la radio convencional y su relación a su vez con todas las transformaciones de consumo mediático que estamos viviendo y de emisión. Y tenemos aquí a mi derecha primero a Ramón Vicente, que es el responsable de plataforma de Aragón Radio, Radio Pública de Aragón, que yo creo que siempre hay que considerarla uno de los grandes ejemplos de radio pública que desde el principio ha apostó por la radio online. Recuerdo perfectamente cuando empezaron que Aragón Radio 2 como plataforma exclusiva de Internet era todo un ejemplo para todos los que estábamos investigando y siguiendo lo que estaba pasando en las redes. En el centro está Jon Laiseca, que es el responsable de producto digital de la cadena SER, líder del mercado radiofónico español y que también empezó hace bastante tiempo esta trayectoria hacia la convergencia y que en la actualidad están en un proceso nuevamente de revisar cómo se enfrentan a nivel de modelo de negocio, a nivel de contenidos, a las transformaciones que estamos viviendo. Y al final está Olga Ruiz, que es la directora del Extraradio, nada más y nada menos que Premio Ondas de esta última edición de innovación radiofónica. Un ejemplo, creemos, muy interesante de cómo el profesional se puede readaptar a un nuevo entorno a partir del hecho de decir qué hacemos a partir de ahora, después de estar, digamos, en la calle y decir vamos a pensar algo distinto fuera de la antena convencional, apostando por una nueva forma de hacer contenidos sonoros. Ayer discutíamos esto, radio, bueno, saldrá el debate durante este tiempo. Antes de empezar con el debate, dibujar un poco el panorama en el que nos encontramos actualmente a nivel radiofónico en Europa y en España, y las tendencias dibujan una caída bastante importante y sistemática en general a nivel europeo, no es la tendencia exactamente en España en algunos casos, pero de la audiencia en antena convencional, en frecuencia modulada y en onda media. Nos encontramos con una caída especialmente importante, y esto sí que se está reflejando tanto en España como fuera, de la audiencia joven, con casos extremos como el caso de Suecia, donde ha bajado un 27% la audiencia juvenil. Vemos como incluso, pues, por ejemplo, recientemente, la semana pasada, la BBC 1, la emisora más joven del medio británico, decidía empezar a emitir vídeos, tener un canal propio en el e-player de la BBC de vídeo, y directamente marcaban como causa el hecho de que en la última década habían pasado de las 10 horas y 30 minutos más o menos de consumo semanal de radio en la BBC One a 6 horas y 20 minutos, es decir, habían perdido prácticamente 4 horas, porque una de las cosas que muchas veces se obvia cuando se habla de radio no es el hecho de la penetración del medio, que sigue más o menos estable, pero lo que está demostrado es que cada vez caen más los oyentes en cuanto al tiempo de escucha continua. Vamos a hablar durante este tiempo también de qué está pasando, por ejemplo, con la radio en Internet, cómo está creciendo el streaming en diferentes plataformas, no solo de consumo musical, sino también de consumo de contenidos. Creo que nos podrán contar ellos además cómo lo están viendo en sus propias estadísticas. La transformación yo creo que hay una cuestión muy importante, que es la consolidación de los consumos
en dispositivos móviles que está haciendo que pues, se consoliden players que habían entrado al mercado de lo sonoro. Podemos pensar en diarios como el Guardian o Le Monde, que estaban haciendo ya contenidos sonoros desde medios no sonoros, hasta la emergencia de nuevos medios que además pueden empezar a hacer negocio. Y estoy pensando, por ejemplo, pues desde el mismo Extra Radio o la reciente presentación, por ejemplo, de una aplicación de marcador internacional, el programa de Radio Marca, en el que se empezaba a trabajar con la idea del freemium, del pago por contenido, en un cambio bastante importante por lo menos en España, de modelo de negocio o de presentarse nuevas fórmulas de participación y de financiación de la radio online. Y por último, yo creo que hay un tema que es bastante interesante, que no sé si nos da tiempo de debatir, es cómo los agregadores de contenidos sonoros se están consolidando. Y podemos pensar en una plataforma como TuneIn con su aplicación, o podemos pensar en el Radio Player de Reino Unido, donde están todas las emisoras británicas presentes, en un cambio y mirando sobre todo al uso del Big Data en relación a lo sonoro, en cómo lanzar campañas a través de los consumos de la gente, pensando en geolocalización, en consumos. El otro día llamaba mucho la atención, me llamaba especialmente la atención una campaña que Pandora, el servicio de streaming musical de Estados Unidos, estaba empezando a trabajar en cómo, a partir de la música que escuchaba la gente y de los votos en determinadas localizaciones, en determinados barrios, iban a poder lanzar campañas determinadas, demócrata o republicana, en próximas elecciones, en función de la música que uno escuchaba. Bueno, estas son algunas de las tendencias que están encima de la mesa y para empezar, empezamos con Olga. Lo primero era preguntarnos sobre una cuestión que yo creo que es importante, es cómo podemos hacer que los contenidos sonoros, que es quizá uno de los grandes debates que están encima de la mesa siempre dentro del sector radiofónico, tengan presencia en las redes sociales, es decir, la gente los consuma, hacemos contenidos específicos, en el caso de las radios convencionales solo para redes sociales, solo para online. ¿Cómo hacemos todas estas cuestiones? Bueno, primero quiero darle las gracias a Nacho por habernos invitado y también a los organizadores del Congreso. Mirad, para nosotros sigue siendo una auténtica pasada estar en estos sitios, porque hace 1 año y medio era imposible imaginarlo. Y sí que me gusta siempre decirlo, porque probablemente muchos de vosotros os encontráis en esta situación, o desgraciadamente os vais a encontrar, espero que nunca llegue, pero nuestro proyecto empezó con una pregunta que sí que quiero reproducir, si me dejas, Nacho, que es: ¿qué haces con tu vocación cuando de un día para otro te despiden? ¿Te la metes en el bolsillo y se acabó la vocación? Pues no. Lo que haces, además, cuando sabes que lo único que sabes hacer o que lo que mejor se te da es contar historias, es pensar la forma en la que puedes seguir contando estas historias. Y gracias a lo digital, gracias a Internet, nosotros hemos podido seguir trabajando y hemos podido seguir haciendo periodismo. Si esto mismo nos llega a pasar hace 20 años, pues seguramente estaríamos dedicándonos a otra cosa. Si además esto lo haces sin dinero, sin padrinos y sin ser una estrella del mundo de la radio, pues todo se complica un poco más. Pero nuestro ejemplo, no porque nosotros seamos mejores que nadie ni mucho menos, creo que puede servir para muchos compañeros que se dedican al mundo de la radio, para que sepan que es posible seguir creando y que es posible seguir haciendo radio gracias a los medios que hoy tenemos. Y en cuanto a lo que me decía Nacho, claro, en nuestro caso es muy curioso, porque nosotros somos una emisora online 100%, es decir, nosotros no somos una página web, puesto que entendemos que la página web es un complemento a otras plataformas y nosotros solo estamos en nuestra versión web, es decir, solo estamos online. El Extra Radio es una revista sonora, así nos gusta llamarlo, y la importancia que tienen las redes sociales para nosotros es absolutamente fundamental. Es decir, sin redes sociales nosotros no vamos a ningún sitio. Además, se da la circunstancia de que somos nosotros mismos los que llevamos nuestras redes sociales para intentar crear pues un lenguaje extrarradial, periférico. Nuestra radio se llama el Extra Radio, e intentamos impregnarlo todo de ese estilo de lenguaje, ¿no? Intentamos utilizar las redes sociales desde muchos ámbitos y con algunos objetivos muy determinados que tienen que ver con la difusión de nuestros programas, pero partiendo de algunas premisas. Nosotros no hacemos actualidad inmediata en el Extra Radio por 2 cuestiones fundamentales, porque la radio convencional la hace muy bien y sería absurdo competir con ellos en este terreno,
y sobre todo porque tienen más medios para hacerla, es decir, cuando nosotros llegáramos a hacer actualidad inmediata seguramente estaría caducada esa noticia, y ese concepto de caducidad lo utilizamos mucho en el extrarradio a la hora de promocionar nuestros contenidos. Nosotros queremos hacer contenidos, hacemos contenidos que tengan que ver con la actualidad pero que no caduquen. ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo, porque tú puedes llegar a cualquiera de nuestros reportajes, en este caso a cualquiera de nuestras entrevistas, igual puedes llegar 5 meses más tarde del momento en el que la publicamos, pero sin embargo lo que queremos es que la persona que lo esté escuchando no tenga la sensación de que eso ya no merece la pena ser escuchado, puesto que ya está pasado o ya ha caducado, ¿no? Ese quizás es uno de los grandes objetivos en el extrarradio, que no suene a caduca una historia. Es fácil, yo creo que por mucho que pase el tiempo a todo el mundo le sigue interesando una entrevista con la maestra Rosa María Calaz, por ejemplo, o lo que tiene que decirnos Ana Pastor, o uno de nuestros programas sobre la perversión del lenguaje político. Son cosas que no pasan de moda y cosas que tienen vigencia aunque pase un tiempo. Estudiamos mucho redes sociales y estudiamos mucho de qué forma potenciarlas y cuándo utilizarlas. Evidentemente nos guiamos sobre todo en Facebook y Twitter, que además nos aportan visitas diferentes y estilo de visitantes muy diferentes. Twitter es muy inmediato, tú lo sabrás, Nacho. Nosotros tenemos una repercusión inmediata en datos, es hacer un Twitter ingenioso con nuestro lenguaje, algo que tenga que ver con una promoción de nuestros contenidos, muchas veces utilizando hashtags de actualidad del día, y las repercusiones, los 10 siguientes minutos a ese tweet, pues las visitas aumentan de forma muy considerable. Facebook es más reposado, nosotros hacemos un post en Facebook, la gente se lo archiva en la memoria, por la noche, cuando tiene tiempo, cuando está en casa, escucha ese contenido que hemos promocionado esa mañana, ¿no? Jon, vosotros sois la gran radio convencional española. ¿Pensáis los contenidos de manera distinta para la red? ¿Está habiendo un proceso de adaptación en este sentido? Sí, es algo quizá causado porque la radio es el gran medio inmaterial. A nosotros no se nos ve ese dicho tan manido de la radio, las palabras se las lleva el viento, etcétera. Eso es real. Y la adaptación a Internet pues tiene muchos retos. Internet es un medio visual, es el reino del vídeo y del texto. No sé si habéis tenido oportunidad de leer en Dig, el agregador de contenido, han empezado a hacer contenido original, y el primero lo han dedicado a por qué el audio tiene serias dificultades para ser difundido en redes sociales. Ellos dicen, ¿por qué el audio no es viral? Y hasta cierto punto es verdad, o sea, tenemos muchas excepciones que luego podemos comentar, pero es verdad, no hay un Google de audio, no hay un BuzzFeed de sonido, no hay, y ya entrando en el terreno de lo anecdótico, no hay un Harlem Shake de sonido solo, o sea, y evidentemente no tiene nada que ver con los contenidos que se puedan ofrecer en la SER, ¿no? Entonces, nosotros en la SER, en este caso, estamos trabajando bastante, y es un reto que tenemos por delante, el adaptar las historias de la radio a un formato web, sin renunciar al audio. Es decir, en este artículo que podéis tirar un par de horas leyéndolo tranquilamente, dicen, tú puedes tener la mejor historia del mundo contada en un sonido, la mejor, la que penséis. Tendrá menos visitas que el último vídeo de un gato con bigote, solo por ser de audio. Entonces, hay un reto enorme. Estamos trabajando en nuevos formatos para llevar las historias de la radio a la web, y quizá no todo se pueda llevar. Luego veremos algunos ejemplos si queréis, en cuanto a cómo nos organizamos, qué nos supone las redes sociales. La radio, la SER en este caso, es un medio en tiempo real, es la emisión continua, y aparte la carta. Nos sirve para acompañar la emisión continua. Nos sirve para, más allá del número quiero decir, estamos en el año 2014, ya todos conocemos Twitter, Facebook, etcétera. Creo que ya ha llegado la hora de pasar de la medición en número de tweets, retweets, shares, este tipo de cosas, que está bien. ¿Cómo podemos utilizar las redes sociales para enriquecer lo que estamos contando en la radio, para poder hacer mejor periodismo, para poder contar mejor las historias? La semana pasada, por un ejemplo muy reciente, visitó Forges la radio. Se conmemoraba el 50 aniversario de su primera viñeta. Y yo sinceramente era ahora que no nos oye nadie, yo no tenía mucho
mucha esperanza en que llegara mucho contenido de gente. Impresionante la invención de la gente enviando sus viñetas de Forges que luego comentaron en antena. Es decir, yo sinceramente creo que aparte del tráfico que nos puede reportar las redes sociales, que lo hace, nosotros en la SER estamos en un 13% o así, ¿vale?, de tráfico desde redes sociales, sobre todo Facebook y también Twitter. Pero creo que nos puede aportar mucho más allá de medirlo, no sé, de repente los periodistas nos hemos convertido, aparte del seleccionador de fútbol que todos tenemos, que va en la nacionalidad, también tenemos dentro un director de marketing y una directora de comunicación, todo es retweets, ¿no? ¿Cómo aprovechamos esto para conseguir hacer una mejor radio? Estamos en ello, luego veremos si queréis algún ejemplo, pero hay un reto muy importante por un cambio de lenguaje muy claro. O sea, la radio es el gran medio inmediato, no hay mucho tiempo en antena para entrar en detalles, algo que sí nos permite Internet. Está, no diría todo, pero casi todo por hacer. Ramón viene de Aragón Radio, una radio regional, pública, con otros objetivos diferentes. ¿Cómo pensáis en este caso los contenidos para redes, para Internet? ¿Qué cambios hay? Nosotros lo que buscamos básicamente es hiperproximidad, ¿vale? Cercanía con la gente. Evidentemente, como dicen los compañeros, hablamos de Rajoy, de Ucrania, de lo que haga falta, pero nuestros oyentes lo que quieren es saber qué les pasa al lado de casa, cómo está el Sariñena y cómo está la carretera, ¿vale? Entonces nosotros lo que tiramos es de esa parte, cercanía, identidad con el territorio, proximidad y todo a través de nuestros contenidos, porque evidentemente nuestros contenidos son 24 horas relativos a Aragón, ¿vale? Sin olvidarnos de la actualidad que pasa en el mundo. Entonces este es nuestro reto hacia la gente, que sepa lo que hay cerca de Aragón, que lo viva y que nos lo cuente, porque como bien contáis vosotros, el oyente ya forma parte de las redes, ellos mismos son los que a veces nos alimentan y nos dan información sobre ello. Y también de otra manera, como también comentaba John, a veces no puedes decir todo en antena, ¿vale? Necesitas más espacio, más tiempo. Nosotros también estamos creando contenidos específicos para Internet, con nuestros programas temáticos de deportes, en los cuales pues, la gente puede participar más activamente y llegar más a fondo de los contenidos que en la emisión pues, a veces no puedes hacer. Simplemente... Y a mí hay una cosa que viene a raíz un poco de lo que comentabais, que me parece que es importante, que es un cambio muy importante en la forma de entender la radio respecto a una programación de flujo continuo, a hacer productos editoriales. Al final lo que decía Olga es, hemos pasado de hacer una radio que era fugaz a hacer contenidos sonoros que van a quedarse ahí y que por tanto yo creo que hay que conceptualizarlos de otra manera completamente distinta. Me parece que hay ejemplos súper interesantes a nivel mundial. Podemos hablar de Radio Ambulante, que es un proyecto latino fantástico de creación de productos. Podemos hablar de Arte Radio en Francia, donde se están creando documentales, donde se están creando reportajes y ficciones específicas en lo sonoro y que cambian un poco el lenguaje también en la forma de contar, ¿no? Sí, yo creo que hablar de las influencias es importante porque cuando tú inicias un proyecto de cualquier tipo y más del tipo radiofónico tienes que tener unos padres y unas madres o alguien a quien has admirado siempre, ¿no? En nuestro caso en el Extra Radio, algunos de nosotros venimos de la radio convencional y huimos de esa dicotomía radio convencional versus radio online. Nosotros creemos que son compatibles, que son necesarias. Lo que nosotros tenemos es tiempo. Como digo, algunos de nosotros venimos de la radio convencional, así que nos hicimos una pregunta, ¿no?, que tiene que ver con esas influencias, muchas de ellas que también nos han marcado a nosotros, ¿no? Bueno, pues cómo queremos que sea en este caso un nuevo proyecto sonoro, ¿no?, en la red, ¿no? Y nos dimos cuenta de que íbamos a ejercer de Frankenstein del periodismo, ¿no?, porque al fin y al cabo es lo que hemos hecho. Nos gustaría... Pensamos en su momento pues, que tuviera el sonido impecable, la realización perfecta de Radio Nacional de España, también la realización de fondo perfecta, en programas que nos han inspirado como Carne Cruda, como Asuntos Propios, pero también queríamos coger de los compañeros de la cadena SER esa fascinación que tenemos siempre de su forma de abordar los temas, la actualidad, los personajes, no sé, dándole una vuelta más de tuerca a lo que ya habíamos escuchado, aún lo siguen haciendo, ¿no? Es un rasgo distintivo y único de la SER. Y también muchos jóvenes igual no les suena, pero queríamos fijarnos en grandes maestros de la radio, ¿no?, como por ejemplo Joaquín Soler Serrano, Luis Arribas Castro, personas que han inventado, en el caso de Arribas Castro, una nueva forma de hacer radio, que ha innovado, personas que han sabido escuchar. Queríamos recuperar las ganas de escuchar a la hora de hacer una entrevista, como hacía el maestro Soler Serrano. Y no solo radio, yo creo que cuando tú inicias un nuevo proyecto también tienes que fijarte en proyectos que no son sonoros. En nuestro caso, por ejemplo, también miramos
a proyectos online que tienen enfoques que nos gustan, como por ejemplo el Huffington Post, ese enfoque directo, ese enorme impacto, ya lo seguíamos en su versión americana, también el caso del diario.es de Ignacio Escolar y su nómina brillante de columnistas en este caso, ¿no? Nos gustaba esa idea, como digo, de revista sonora para el extrarradio y nos fijamos evidentemente en Radio Ambulante, en Radio Cable, también en Gladys Palmera, que lleva tantos años sonando también, y con todo eso lo cogimos, lo metimos en una máquina del tiempo y en una máquina de hacer mezclas perfectas, y le pusimos toda la creatividad de la que fuimos capaces para crear un proyecto que lo que tiene precisamente es lo que le falta a los dos compañeros. Es curioso, ¿no? Es el tiempo para explicar las cosas, el tiempo para cocinarlas y el tiempo para escucharlas, pero que a la vez requiere del tiempo de los oyentes para ser escuchados nuestros contenidos. Así que creo que por eso es un complemento de lo que están haciendo los compañeros en la radio convencional. Yo creo que tú puedes consumir radio de forma fugaz, actual, directa, y que luego puedes tener un momento para decir, y ahora quiero saber en profundidad qué pasa con este tema, o quiero escuchar una charla de 35 o 40 minutos con una persona que creo que puede ser interesante. Creo que no hay que discutir, no hay que caminar separados, sino que estamos todos en un mismo camino y que lo que hay que hacer es crear sinergias, eso sí que lo tenemos claro. Mira, si os parece, vamos a escuchar un adelanto de del extrarradio de Heroína, un reportaje que tenéis ahora mismo en Antena. A ver. A punto de estrenarse, sí. Con restos de esta sustancia y una jeringuilla en su brazo era encontrado en el baño de su casa. El actor Philip Seymour Hoffman encontrado con una jeringuilla en su brazo izquierdo y 70 dosis de heroína en su casa de Nueva York. El famoso actor ha sido una de las últimas víctimas de la droga más caníbal y devastadora, la heroína. Yo tengo amigos de Barcelona que piensan incluso que la heroína fue introducida en España por los poderes políticos, policiales, económicos, para desactivar la rebelión. Causó estragos en los años 80, ahora vuelve a las calles como alternativa barata en plena crisis económica. En aquel momento había un boom de heroína. De hecho, los de mi época, los pocos que quedamos, tenemos la agenda de los amigos muertos. ¿Por qué la heroína vuelve a estar de moda? ¿Ha dejado de ser una droga marginal? ¿Por qué empiezan a consumirla los ricos y famosos? He tenido que mentir, he tenido que humillarme, he tenido que llegar a lo más bajo de todo. Yo lo hacía todo con la heroína. Era mi meta en la vida. De hecho, a la heroína le llaman la droga reina porque enamora. Muy pronto, en el extrarradio, Heroína, la droga que enamora. Yo no tendría que estar aquí, Carlos. Yo tendría que estar muerto ya. El extrarradio. Desmaquillamos la realidad. Bueno, después de esta pausa sonora que... Vamos a parar. Yo quería preguntarle a Jon por una cuestión que me parece que es importante a la hora de pensar, no solo en la radio, sino en general en los medios sociales, es la idea de la narrativa. Pensamos a la hora de desarrollar la estrategia en redes sociales qué público en cada sitio, pero además también en qué tiempos. A mí me parece que es interesante un colega italiano, Tiziano Bonini, investigador, pero también realizador de radio, decía que hay que pensar un poco en esto en 3 actos, es decir, ¿qué hacemos antes del programa, durante el programa y después de los programas? ¿Qué tipo de estrategias tenéis en la SER para este tipo de cuestiones? Bueno, es algo que actualmente hemos abierto un proceso de carácter interno para tratar esto muy en profundidad, para aumentar precisamente el tiempo, es decir, el tiempo en el que yo puedo colaborar, participar y comentar un programa. Tenemos que trabajar mucho internamente el antes, el durante lo hacemos, probablemente tengamos que trabajar también en él, y el después. Por eso, más allá de comentar una pieza, una noticia en concreta, un audio en concreto, la programación de la SER tiene temas muy transversales, temas que empiezan por la mañana, sobreviven a mediodía y terminan con un análisis más pausado por la noche. En los próximos meses probablemente, de hecho, cambiemos la manera de la participación con la radio, o sea, de manera que tú puedas no solo comentar lo que en un momento dado, en un momento puntual hayas escuchado en la radio, sino aportar a un tema transversal, es decir, centrarlo más en los temas que en un momento puntual.
Más que nada por esta inmaterialidad de la que hablábamos antes del audio, para dotar de un relato coherente a todo ese contenido que estamos generando. De la misma manera que en la antena los temas son muy transversales a todos los programas, no tiene mucho sentido la manera de tratarlos probablemente en digital, tanto el contenido como la participación. Entonces, bueno, tenemos la verdad que mucho trabajo que hacer. Yo no lo veo, es un poco lo que decía Olga, el tema este de las radios en internet somos bastante Frankenstein, porque tocamos todos los palos. Es decir, alguien que quiera escuchar un programa de la SER, de la COPE, de Onda Cero, de Radio Nacional, o de Aragón Radio, o de Radio Euskadi, es que se da por hecho que tú tienes que tener todo el contenido a la carta disponible y que la radio se tiene que oír bien. Pero es que eso está superado, es decir, aquí no en ningún momento nos hemos puesto a discutir, pero tenemos que colgar los programas, no, es que eso se da por hecho. Ahora, el extra viene después, cómo contamos las cosas, cómo aprovechamos el feedback de los oyentes, que están todo el rato llamando a la radio, y que en la radio es muy claro cómo se aprovecha esa participación y cómo se incorpora al relato radiofónico. En la web tenemos que ser capaces de conseguir lo mismo. Ramón, te iba a decir, nosotros lo estamos consiguiendo y os voy a poner 2 o 3 ejemplos muy rápidos. El oyente nos está haciendo la radio, son ellos la radio, ¿vale? Recuerdo hace poco, vosotros que sois todos de Huesca, muchos gentes de Huesca, os acordáis de la crecida del río Esera, en Benasque, lo que es aquella zona, pues enseguida, en cuanto pasó, nuestros oyentes nos mandaban a través de redes sociales, Twitter, Facebook, sus fotos, sus vídeos, no sé si los tienes. ¿Puedes pasar un poquito más adelante, Nacho? Lo verás un poquito más hacia adelante. Aquí. Vale. Estos son canales. Sí, no, hacia adelante, perdona, un poquito. Es que lo veréis. A ver, que me he ido. No, hacia arriba, no te preocupes, para que lo veáis físicamente. Bueno, nos mandaban. No, más. Te has ido al otro lado. Bueno, simplemente que lo veáis, nos mandaron vídeos de la crecida del Esera, nos mandaban mensajes, contactábamos con ellos, entraban evidentemente en emisión. Sí, veis, aquí tenéis algún ejemplo de ellos, de que ellos nos estaban haciendo la radio, ¿vale? Si sigues en la siguiente también verás pues la movida que hemos tenido últimamente con el problema del carbón y todas estas cuestiones. Pues en la puerta de Endesa otro oyente nos mandó que estaban manifestándose los mineros. Esto lo podemos hacer inmediatamente. Esto en antena no puede entrar en ese momento, evidentemente nos sirve para luego alimentar nuestra emisión convencional, pero esto es inmediato. Este ejemplo como el del Día del Pilar, os recordáis también la bomba del Pilar, fue a las 2 de la tarde, yo pasaba más casualmente por allí, oí la bomba, oí la explosión, me quedé un poquito extrañado, pasé hacia el puente de Santiago y había pasado un montón de coches, ¿vale?, de policía, qué extraño. A lo que yo llegué a la redacción, encendí mi ordenador, un montón de oyentes ya nos estaban mandando sus fotos, sus comentarios, han cortado el puente, estamos allí, mirar cómo está. Es decir, ellos ya están participando en nuestra radio, ellos ya nos están, absorben esa idea de lo que es la inmediatez, de lo que es la red, de lo que es participar con nosotros, ¿vale? Eso es lo que queremos nosotros fomentar, un poco lo que os comentaba desde de la hiperproximidad que tiene Aragón Radio, que la cercanía. Porque, como os digo, temas que nos afectan a todos, como pueden ser internacionales, pues perfecto. Pero estas cosas, el oyente se siente como que él está ahí, estoy allí y te lo estoy contando. Y por terminar con lo que te estaba contando, me hacéis recordar también tenemos un oyente en Estados Unidos, en New Jersey, Roberto, que nos sigue mucho por Facebook, y el año pasado también estuvo el huracán Sandy, que empezó a haber problemas, y el primer contacto que tuvimos con él fue por el Facebook. Oye, estamos bien, tenemos un problema. Contactamos con él, lo metimos en antena, hablamos por la tarde en el Escúchate, en nuestro programa, y recuerdo el final de aquella conversación que dice, bueno, no te preocupes, te seguiremos llamando, nos irás contando. Y la frase de él fue, no os preocupéis, que de 2 maneras, por redes, por Facebook, os seguiré contando lo que va pasando. Os quería poner estos ejemplos de cómo es la participación ya de nuestra audiencia, que es lo que estabas hablando, John, de cómo hacer que sirva, que nos asumen, que nos aporten.